Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y por supuesto en el multiplex de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia. El día de hoy vamos a platicar de economía en un contexto, pues, donde se presenta para efectos del IMEF la conferencia de prensa mensual el día de ayer, con el documento propiamente de análisis del Comité de Estudios Económicos del organismo y luego la conferencia de prensa liderada por Gabriela Gutiérrez Mora, la presidenta nacional, el presidente del Comité de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera, y el presidente del Comité de Estudios Fiscales, Víctor Manuel Barajas. Y entre los tres nos dieron cuenta de una serie de elementos que contemplan en el documento oral de este estudio del Comité de Estudios Económicos, ¿no? Y bueno, para empezar, el tema pues destaca sobre un contexto en donde la actividad económica mexicana en el segundo trimestre, o sea, en abril, mayo y junio, tuvo una expansión de 2.1 puntos porcentuales en su estimación oportuna, favorecida por el arranque de la Copa del Mundo, pero faltan indicadores definitivos en junio y julio para poder fijar un criterio de si esto va a lograr una persistencia o fue un fenómeno temporal, que además, como ya hemos hablado del tema del Mundial, pues destaca no fue, al menos contra lo proyectado inicialmente, para nada, y contra las proyecciones más mesuradas, también pudo haber quedado a deber en algunos rubros. Faltan, de nuevo le digo, indicadores para destacar la posición de una manera más sólida. Como sea, pues a finales de agosto, más o menos en una semana, estaremos conociendo ya el dato final de Producto Interno Bruto segundo trimestre y con ello afianzar el criterio sobre lo ocurrido en ese segundo trimestre y contrastar ese primer trimestre, que fue muy malo, y un segundo trimestre que aparentemente es muy bueno, y ver si pues logra una compensación, ¿no? La encuesta tuvo al alza la proyección de crecimiento económico, creyendo que sí el alcance, por ejemplo, del fenómeno mundialista podría traer algunas implicaciones positivas a la economía en general en el país. La perspectiva de consumo, la inversión privada tiene un estancamiento prolongado en el alcance métrico de los datos que tanto indicadores de coyuntura de consumo, de inversión, indicadores de confianza de consumidor, confianza del productor, y luego el propio Producto Interno Bruto con datos oportunos, como le digo, pero también el anterior con datos firmes, pues nos dan información de cómo se mueve por su cuenta propiamente el consumo, por su cuenta propiamente la inversión privada, y se destaca un estancamiento. El consumo doméstico se encuentra sustentado más que nada por un aumento de 8% en el otorgamiento de financiamiento en tarjetas de crédito bancarias, que trae consigo un incremento de impagos y morosidad. O sea, es un riesgo, ¿no? No está pasando. Pero la gente, aparentemente, ese consumo estancado que destaca IMEF al leer estos indicadores, lo están logrando gracias no solo a ingresos propios, sino a echar mano del crédito de corto plazo, como lo son las tarjetas de crédito, que además son tasas variables. Y en consecuencia, pues esto incrementa riesgos. Entre más gente se endeuda, sobre todo en una coyuntura donde la economía no genera empleo suficiente y pagos salariales y demás, crecientes integralmente hablando, pues
obviamente se genera la suspicacia de un riesgo o se detecta la suspicacia de un riesgo en tasas, en tarjetas, en bancos. Y aquí hay otro tema a contemplar. Ciertamente la concepción de lo que pueda implicar un problema de tasas generalizado puede traer consigo un problema vinculado a incremento de riesgo, digo, calculado, y esto incrementa las tasas por sí mismo. O sea, la suspicacia, el riesgo aumentado, el riesgo se traduce en una proporción de la tasa completa de interés que nos cobra el banco de la tarjeta de crédito. Entonces, sin que nada más se mueva en el mundo, puede haber alzas en las tasas por el incremento de riesgos que podrían estar leyendo precisamente las instituciones financieras, ¿no? Entonces, pues hay un tema sensible que es derivado de un contexto complejo y de cómo se va leyendo el mismo, ¿no? Por otro lado, el IMEF señala que en el ámbito de las finanzas públicas, que la pérdida de la atracción está en el sector manufacturero, generación de mano de obra formal, la integración nacional, que no existe al alcance comparable de lo globalizado que está en la economía, y entonces que esto pues demuestra también paralelamente un escenario donde el impuesto sobre la renta como impuesto prime o principal dentro de los impuestos que cobra el Servicio de Administración Tributaria, esté degradándose la cantidad de dinero que cobran con ISR, ¿no? Y entonces, pues la economía está estancada, el sector privado está estancado, la inversión está estancada, no se genera empleo y al contrario se pierden unos pocos empleos y hay dos problemas con ISR. El ISR de las empresas, que al no generar utilidades o no utilidades robustas, generan poco ISR y por lo tanto el crecimiento de captación mismo disminuye. Y luego, si generas menos empleos o despides gente, pues se captan menos retenciones de impuestos sobre la renta de salariados. Y entonces hay otra pérdida por ahí. Que además cabe mencionar, al menos a mi memoria, en un estudio visto allá en 2006, hace demasiado ciertamente, pero concomitante al contexto de generación de empleo formal en Ciudad Juárez, del impuesto sobre la renta y sus diferentes clasificaciones, el más pagado es el de retenciones de salarios. O sea, genera mucho más impuesto sobre la renta el empleado que la empresa. Quizá comparado individualmente, no, obvio, sino todos los empleados contra todas las empresas. ¿Por qué? Tiene lógica. El empleado es un contribuyente cautivo. Prácticamente no tiene deducciones más que una vez al año y a veces le niegan sus devoluciones por eso, ¿no? Y son muy acotadas. La empresa sí tiene, o sea, la lógica de la legislación fiscal es que las deducciones son las estrictamente indispensables para operar, ¿no? Y entonces, si yo vendo café, pues obviamente la compra del agua y del café, pues me es deducible. Entonces, si mis ventas disminuyen, pero yo sigo comprando más o menos igual, pues esa ganancia disminuida, porque mantengo mis deducciones, provoca una disminución de impuestos a la renta a pagar. Esa es la lógica del argumento, ¿no? En julio hubo menos 19,000 plazas afiliadas al Seguro Social y, por supuesto, la desocupación informal se sostiene fuerte. 55%. En Juárez tenemos estudios recientes hechos por Desarrollo Económico de Ciudad Juárez que muestra cómo viene incrementando la informalidad. No en escenarios similares al 55%, porque Juárez estamos muchísimo mejor en ese rubro. Creo que llegamos a un piso de 27%. Y ahorita llevamos hacia 30, 32%. Entonces, la gente que pierde el empleo o se cambia de empleo si encuentra oportunidad o se va a la informalidad. O sea, no va a dejar de comer, ¿no? Eso como que tiene a lógica, ¿no? Y entonces en la informalidad, que como insisto, programa tras programa, pues es probablemente el cáncer más grande de la economía y ante ello, pues básicamente destaca pues para el gobierno una pérdida delicada de recursos que no encuentra cómo subsanar, ¿no? Y pues digo, ciertamente y se comentó, bueno, ahorita voy a profundizar más en los temas fiscales, pero se profundizó un poco el asunto con la conferencia de prensa y bueno, es normal que un gobierno sea suspicaz y se espere hasta el
8 de septiembre, que presenta legalmente el paquete económico de gobierno, pero en lo de mientras, como dicen, Radio Pasillo, pues va dando pauta de que no viene una reforma fiscal que incremente impuestos, no viene un escenario que traiga consigo un derrotero grave en la captación fiscal, ¿no? Y entonces, pues dices, bueno, de acuerdo, pero la pregunta persiste en el contexto de, ¿y entonces dónde va a sacar dinero el gobierno para cumplir sus obligaciones? Porque las tiene, ¿no? Y estemos de acuerdo o no en que le pongan tercer piso al Tren Maya y ya pongan 6 bocas en vez de 2 bocas y cualquier otra tontería. Lo cierto es que es la obligación contraída y se tiene que cumplir, ¿no? Y entonces, en esa lógica, la pregunta de si no haces reforma fiscal, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Porque tú puedes astringir a las empresas todo lo que quieras, pero si no tienen dinero para pagar, pues no tienen dinero para pagar. O sea, tampoco lo pueden inventar de la nada. Esos son los bancos y tiene una lógica para que así ocurra, ¿no? En el ámbito de las finanzas públicas, pues está la preocupación que vamos a profundizar ahorita en el segundo segmento sobre eso. El tema de la consolidación fiscal. ¿Qué es la consolidación fiscal? Que logremos que los márgenes de deuda contra Producto Interno Bruto se acoten. Actualmente, el déficit ronda el 5% del PIB, debería estar en 4%, y la meta gubernamental es 3%, el ideal es 0%. Entonces, estamos lejos. Y esto puede tener consigo la problemática de que nos degraden calificación de deuda, suban las tasas de interés del gobierno en su deuda externa, y por consecuencia suben las tasas de interés de todo en México. Su tarjeta de crédito, los futuros créditos hipotecarios, no los contratados ya, porque esos son la tasa fija normalmente, y los créditos empresariales. Y entonces, si ahorita está astringente y con crecimiento por el riesgo, por ejemplo, moratorio de tarjetas de crédito, pues todavía subirían muchísimo más las tarjetas, ¿no? Y los riesgos de impago crecerían. Entonces, los escenarios no son halagüeños. Hacia futuro, el proceso de desarrollo de una economía va acompañado de la capacidad de financiarse. Y si el financiamiento es caro, pues obviamente la capacidad de desarrollo de esa economía es más lenta, es más limitada. Con esta tendencia, la deuda bruta del sector público va a escalar hasta llegar al 60% del tamaño de nuestra economía. Y esto, pues, es un problema porque, si bien Estados Unidos, su deuda es más del 100% de su economía y Japón es 2 veces el promedio de su economía, son países que tienen una consolidación económica tan fuerte que la confianza en que paguen va a continuar. E incluso que les degraden calificación de deuda, pues siendo AAA, bajar a un AAA perspectiva negativa o signo negativo, pues no genera un conflicto grave. En cambio, para México, pues es un derrotero, ¿no? El saldo de la deuda ronda los 20.3 billones de pesos con B de banco, 20.3 billones de pesos de deuda, y pues nuestro Producto Interno Bruto estaría en los 33 billones de pesos. Esto a junio de 2026. Por lo tanto, los costos de los intereses van a seguir astringiendo, por ejemplo, por el momento son el 15% de todos los ingresos del gobierno. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver este quid antes de que las calificadoras de deuda no se empiecen a bajar los datos la calificación de deuda y nos incrementa el costo del dinero, pues, contra el desarrollo económico de nuestro país? Ese es el gran quid. Voy a corte rápidamente, no se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Amistad, información, crecimiento, contribuir, construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto.
Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio, en lo que regresamos del corte. Y pues el tema muy delicado, ¿no? Porque no es un tema exclusivamente del gobierno, no es un tema exclusivamente de una economía mexicana que vaya a provocarle un dolor de cabeza a los mexicanos integralmente hablando. Es un problema, pues, que puede permear a toda la estructura económica del país muy rápidamente si no se atiende con eficacia, ¿no? Y ese es el gran riesgo en el contexto de lo que pudiera pasar próximamente. El objetivo del gobierno debería haber sido trabajar sobre el asunto de deuda. Y aparentemente lo intentó, pero los compromisos, las obligaciones jurídicas que debe de enfrentarse, pues no le dieron pauta para que lo lograra. Sigue endeudándose el gobierno cada año a partir de 2024 a la fecha de manera exuberante, y eso trae implicaciones pues notoriamente delicadas, que a la lógica muestra un conflicto delicado para poder hacer frente en nuestro país de los compromisos financieros. Estamos regresando al aire de 1300 AM y seguimos con el boletín y con la conferencia de prensa del IMEF. En la sesión, en la interacción con los representantes de la prensa, los especialistas señalaron que las presiones de gasto público están asociadas a la rigidez de los apoyos sociales. Recordemos que son de nivel constitucional las becas y los pensiones de adulto mayor, entre otros, y los subsidios directos que se otorgan, como por ejemplo, bueno, esos no son constitucionales, pero han sido necesarios, como el subsidio de la gasolina, el subsidio del IEPS, porque pues al final del día la alternativa real es un incremento sustancial en la inflación y un daño grave a la capacidad económica de los hogares. Entonces, ante ello, pues los gobiernos, desde el de Felipe Calderón, el de Peña Nieto, el de López Obrador y ahora el de Sheinbaum, pues echan mano de esta herramienta que tienen con el IEPS para buscar cobrarlo como se tiene pautado en la ley, pero exentarlo cuando haya estas necesidades financieras por alteraciones en el valor pues del petróleo, ¿no? Que es lo que pauta el valor de estos mecanismos, ¿no? Bueno, este apalancamiento más el alto costo de pago de deuda, porque tenemos mucha deuda, más el gasto en un presunto proceso de infraestructura que no llega a ser un proceso de infraestructura, llámese gasto en Pemex, llámese gasto en las refinerías en específico, en el Tren Maya, en el Transísmico, entre otras obras, pues traen una implicación delicada respecto a qué queda disponible de dinero en el gobierno para actuar en actividades productivas o de beneficio social pleno. Podemos estar de acuerdo que las pensiones dan ese beneficio social, pero los gastos en las infraestructuras citadas no necesariamente. Y entonces, reducirlas o anularlas en el corto plazo, pues a vicisitud correspondiente. Las pensiones, las becas, no se puede a menos que hubiera un cambio constitucional, y no va a pasar. Los subsidios van a usarse por el corto plazo, por
por el impacto inmediato. Y además, en junio del próximo año hay elecciones, entonces también se entiende que hay algo al respecto de preocupación por parte de los agentes gubernamentales. Por lo tanto, teóricamente tendría que ser atendiendo en la perspectiva de gasto temas de astringencia presupuestaria. Ahorita estaba en una dependencia pública y me contaban que ni papel para imprimir les dan, que hace unas semanas durante varias otras no tuvieron personal de limpieza, entonces ellos tenían que limpiar el lugar y en fin, atrocidades irracionales respecto a el servicio público y el recurso que debería estar garantizado en esas cosas que sí son, pues que ya existen y que son necesarias. Digo, construir un trenecito puede ser una gran idea o no, pero tiene que decidirse post ofrecer el servicio que tiene que ofrecer en lo normal, ¿no? El gran quid del tema de la reforma judicial, que si el diagnóstico, que si no hubo, que si fue capricho, que si lo que sea. El problema central del Poder Judicial, aparte de lo sobreregulado de nuestro sistema normativo, integralmente hablando, es la incapacidad presupuestaria. O sea, los juzgados federales, estatales, no tienen recursos para operar y atender a 130 millones de mexicanos en sus necesidades jurisdiccionales. Punto. Esa es la realidad. Fiscalía, olvídese, Fiscalía tiene como 13 años que no le mueven al presupuesto y la inflación también la han sufrido. Y entonces los fiscales pues trabajan con una mano adelante y otra atrás. Y obviamente esto sujeta toda una serie de cosas y consecuencias en el contexto. Y así nos vamos, ¿no? Por otro lado, hay necesidad de infraestructura, por ejemplo, la eléctrica. Y entonces requerimos suministro eléctrico a una fábrica que llega nueva, pero no hay. Y solo jurídicamente está facultado la Comisión Federal de Electricidad para imponer esa infraestructura. Y la Comisión dice, pues sí, pero no tengo dinero. Ahí en unos años te la pongo. Y entonces, ¿qué va a hacer esa fábrica mientras? No va a llegar a México, ¿no? O sea, nadie pondría una empresa para estar diokis. Hay quien piensa que así se hacen los negocios, pero no, así no son, ¿no? La contención del gasto se aplica hoy en día reduciendo mantenimientos que ponen en riesgo temas como, pues ya hemos visto, trenes que se descarrilan y no se descarrilan, o metros que se caen y no se caen, y cosas de ese tipo. Equipamientos de escuelas en detrimento, que de por sí son terriblemente mal soportadas el sistema educativo en su equipamiento, pues todavía encima lo detrimenta, ¿no? Hospitales e infraestructura estratégica, ¿no? Por ejemplo, pagar salarios dignos para jalar la atención de potenciales candidatos a ocupar plazas médicas, no sé, en un lugar altamente productivo y pagador de sus cuotas patronales como Ciudad Juárez, ¿no? Pero no, eso no está en la mesa. Gasto de infraestructura estratégica, carreteras, puertos, entre otros. La red aeroportuaria, por ejemplo, dice IMEF, en la capital va a colapsar en 2 años según las estimaciones, con insuficiencia conjunta del aeropuerto actual e incluso el secundario de AIFA, ¿no? El aeropuerto de Estado de México. Y entonces ponen en la mesa y tienen razón, ¿por qué no empezamos a discutir de una vez el proyecto de Texcoco, ¿no? La estabilidad de las finanzas públicas se ve comprometida por factores energéticos internacionales. Obviamente el estrecho de Hormuz y esta guerra que simple y sencillamente no se ve que vaya a resolverse realmente en la inmediatez, pues trae una reducción de tránsito el estrecho de Hormuz de 140 a 10 barcos diarios y en consecuencia pues hay escasez de lo que suministran, fundamentalmente consumo de combustibles. Y si bien nosotros no compramos combustibles del estrecho de Hormuz ni vendemos combustibles por medio del estrecho de Hormuz, el precio del hidrocarburo es un precio de commodity internacional y todos los precios se disparan. Y entonces, si bien la política de este gobierno ha sido dejar de exportar tanto y empezar a producir nuestra propia gasolina, pues tanto nuestra propia gasolina como el petróleo han movido sus precios en consecuencia del contexto internacional y no del ánimo interno del país en su capacidad productiva. Para colmo, no producimos la suficiente gasolina y seguimos importando una proporción importante. Esa gasolina importada viene con estos precios mucho más altos por la escasez provocada en Hormuz y en todo caso, pues el gobierno tiene que traerle con subsidios para que nosotros pagamos una gasolina relativamente más barata. Y olvídese usted y yo en nuestros vehículos, los tractocamiones para el diésel y la transportación de todos los productos en el país
que tendrían un disparo de precios si no fuera por esos subsidios. O sea, se agradece el subsidio, pero se entiende que es un sacrificio fiscal que está provocando astringencia fiscal en múltiples otros factores. Empieza a ser insostenible. En el alcance correspondiente, el país eventualmente ya no podrá absorber estos impactos. Y si la guerra continúa en el tiempo y la escasez y los altos precios, pues el golpe va a ser fatal. Otra parte de la historia es, como le digo, no hacemos nuestro propio diésel al 100%, ni nuestra propia gasolina, la importamos y la importamos de Estados Unidos. Y en Estados Unidos también ya tienen un problema de escasez, que si bien ellos tampoco usan Hormuz para sus propósitos, quienes lo usan, como los europeos, vienen a comprar hidrocarburos a Estados Unidos. O sea, hay barcos llegando por Houston, bueno, no Houston, sino Galveston, y cargando diésel y cargando hidrocarburos de otro tipo. Y entonces escasean del diésel que nosotros consumimos. Indirectamente, Hormuz nos genera el impacto y empieza a haber escasez de diésel en México y aumentos de precios. Y claro, también la oportunidad delincuencial del tema de robo de combustibles, ¿no? Y ventas, que de repente hasta el otro día veía una nota periodística que había una refinería, Patito, una refinería es un edificio, son edificios, una empresa gigantesca, visualmente se ve. Es impresionante que en ese país pasen esas cosas, pero bueno. Por otro lado, México ha dejado de producir petróleo por múltiples factores. Uno de ellos, cierto, de que nos hemos acabado las reservas de petróleo de zonas donde está sencillo obtenerlo, y entonces hay que invertir para ir a zonas de mares profundos dentro de nuestro Golfo de México para poder obtener el petróleo. Y pues no invertimos en eso, mejor invertimos en el tercer piso del Tren Maya, ¿no? Y entonces ante ello, pues producimos menos petróleo. En un entorno donde el precio de barril de petróleo ha subido y podríamos estar metiendo los mejores dólares, pues no lo estamos haciendo porque producimos menos barriles. O sea, sí cobramos al precio alto el barril de petróleo exportado, pero como ya es mucho menos en cantidad, pues ya no rinde fruto correspondiente. Este paquete económico que se presenta el 8 de mayo, muy probablemente no haya mucho movimiento y veremos con los expertos en materia aduanera y comercio exterior. Dame un segundo, Arturo. Ya hubo muchos cambios normativos en los últimos años y probablemente se estabilice mucho el alcance, veremos. En el contexto electoral, hay poco probable que vayan a animarse a crear nuevos impuestos. Podría haber el tema con respecto a renuncias recaudatorias, aumentos, vamos, eliminar beneficios o estímulos. Y acuérdese que en Ciudad Juárez tenemos dos muy peculiares en materia fiscal. Aquí tenemos un estímulo fiscal de 8 puntos porcentuales de IVA en algunas empresas, o sea, el IVA 8% podría desaparecer. Y dos, tenemos un impuesto a la renta reducido de 30 a 20%. Con estímulo fiscal, que lo tienen como 4,000 empresas en toda la frontera norte, o sea, casi nadie, pero bueno, podría desaparecer también. El del IVA es preocupante, podría traer un impacto de retracción de inflación de 8 puntos porcentuales de golpe a la frontera, ¿no? Pero, pues son de los que está volteando a ver Hacienda, así como que, pues por ahí le podemos pegar. Bueno, me están mandando a corte comercial, regresamos en segundos, no se vaya, siga con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues bueno, reiterar la invitación. Mañana al mediodía arranca el Congreso Nacional Laboral en la ciudad de Chihuahua, en el Courtyard, y en su caso, el viernes por la mañana también estará la parte 2, ¿no? Y en este evento pues tendremos varios temas de innovación o de comprensión de la innovación y implementación de cosas como qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio en función de los mecanismos alternativos de solución de controversias y la probable extensión de aplicación. 2, qué va a pasar con el tema de la jornada laboral, cómo va a ser la implementación, sobre todo porque traen ahí algunas ideas de sobreregulación impresionantes y absurdas que se van a implementar, y si se implementan, pues van a haber sobrecostos administrativos para las empresas, aparte del costo de tener estas 40 horas. Y pues bueno, nos vamos a ir con varios temas relevantes, materia sindical, entre otros, que son importantes a atender y conocer. Estamos de nueva cuenta al aire en 1300 AM y pues nos vamos a continuar con el boletín de prensa del IMEF. También se comentó sobre la regulación de antilavado. Yo creo que hay un problema de la comprensión de la implicación que pasó con esta regulación. Recordemos que está la Constitución, las leyes secundarias y los reglamentos. La Constitución la crea, la hace y la modifica el constituyente permanente, que es este ente integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos de los estados de la República, ¿no? O sea, esos juntos son los que deciden si va o no va un cambio constitucional. Bueno, están las leyes federales y esas las hacen la Cámara de Diputados y de Senadores también con una contabilización de quórum y de capacidad de decisión, o sea, voto mayoritario o no, dependiendo de las reglas que le correspondan para las leyes. Y luego están los reglamentos que, derivado de las leyes, las autoridades competentes, según la legislación, tienen que reglamentar. Bueno, la ley antilavado, con su nombrezote gigantesco, faculta a la Secretaría de Hacienda para hacer el reglamento. Y lo acaban de publicar. Y entonces ahorita pareciera como que inventaron una nueva ley. Y no, el año pasado se hicieron las reformas de la ley antilavado y ahora se reglamentaron. Y ciertamente, o sea, ya sabíamos que iban a reglamentar enfoque riesgos, incremento de sobrecarga sobre la temática de beneficiario controlador, el tema de los umbrales, pues que ni los movieron a mi saber, los umbrales de reporteo, de manejo de efectivo, o sea, ciertas cosas en donde la Unidad de Inteligencia Financiera se coloca en una posición astringente para, énfasis marcado, cumplir los acuerdos internacionales con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y luego 2, pues obviamente que el lavado de dinero no sea algo que dañe a nuestra economía ni a nuestro país, y entonces con ello se ataque, ¿no? Bueno, en esa lógica, pues vamos a tener que incrementar ciertas cargas administrativas, sobre todo las empresas obligadas, según el artículo 17 de la ley, pero el tema de beneficiarios controladores para todas, el tema de exclusiones para todas, ahorita digo qué es eso de exclusión, y el tema de análisis con enfoque riesgos, pues técnicamente es para todas por lo que acabo de decir. Bueno, ¿qué es el tema de beneficiario controlador? El objetivo es que un agente económico, Patitos SADCB, sea fácil para las autoridades detectar quién es el beneficiario controlador, que es el último beneficiario de la creación de la empresa, que es el que toma las decisiones en la empresa. Vamos a pensar en una empresa legal, correcta, ética, etcétera. Pues tiene sus accionistas, vamos a empezar, tiene 3 accionistas, Juan, Pedro y Luis, y ellos viven con sus esposas y con sus hijos, o sus esposos y sus hijos, como quiera decirlo, y viven en ese entorno. Y entonces el beneficiario controlador son Juan, Pedro y Luis, y sus beneficiarios indirectos pues son sus familias, punto. Oye, pero sucede que Juan tiene el 80% de las acciones, y el dinero de los dividendos no llega necesariamente a su hogar, tiene a su querida, por decir algo, ¿no? Tiene su amante y entonces ahí también hay un filtraje de dinero. Bueno, teóricamente un expediente de beneficiario controlador debería incluir a esa persona. Y el SAT detectará a esa persona por ese recurso, no es exento de gravabilidad como lo es el de entre cónyuges, y entonces vamos a cobrar impuestos. Por ese lado fiscalizador
es una posible conducta. ¿Va a hacer eso el SAT? Claro que no va a hacer eso el SAT. O sea, es demasiado trabajo. Ellos quieren más sencillo el trabajo, entonces no van a hacer eso, pero jurídicamente podrían. Ahora, ¿qué es más importante como beneficiario controlador? La empresa Malos SADCB tiene de socios a Pedro y a Luis, pero son fachada porque realmente Al Capone es el que se lleva el dinero a la bolsa. Ese es el beneficiario controlador que quiere Gafi detectar. Claro que declararlo, pues es algo que pocas veces vamos a querer estar haciéndolo. O sea, Pedro y Luis, propietarios accionistas de Malosos SADCB, no van a decir que Al Capone es el dueño, ¿no? Ok, pero a la hora de que Pedro y Luis firmen contratos en nombre de Malosos SADCB con Patitos SADCB, Patitos SADCB ya no va a poder firmar contratos a ciegas, contratos en donde diga, Patitos y Malosos se juntan, reúnen, firman, sus representantes son Juan y Pedro, punto y se acabó, bye. No. Si usted es mi cliente, yo le voy a pedir que a la contraparte con la que me firme un contrato para revisar el contrato le pida su acta constitutiva. Y voy a buscar la información de origen de esos representantes legales y de esos accionistas. Y voy a buscar detectar si hay un problema por tema de beneficiario controlador en manejo del corporativo mexicano y recomendar no firmar el contrato si es necesario que lo recomiende de esa forma. Y peor aún, sí lo digo así, peor aún por legislación estadounidense bajo los listados de la OFAC. Alguna de las personas en presuntos beneficiarios controladores de la empresa con la que estás firmando el contrato trae algún problema con OFAC, trae un problema con nosotros y no puede firmar. Punto. ¿Por qué? Porque me van a sacar del sistema financiero y van a matar a la empresa. Entonces, esas cosas son las consecuentes. ¿Esto fue creado con ese reglamento? Claro que no. Es algo que se viene construyendo en Estados Unidos desde hace 26 años y énfasis marcado con el presidente Trump a la cabeza desde el año pasado. Y dos, en México desde el año pasado con la legislación que deviene de las recomendaciones de Gafi. Entonces, esta parte no es propiamente un tema nacional, es un tema internacional de aplicación. Ahora, ¿qué sí es importante? La Suprema Corte validó que los unidades de inteligencia financiera pueda embargar cuentas sin una mediación jurídica de un juez, ¿no? Y eso ha traído una serie de conflictos, porque, a decir verdad, en todo el planeta prácticamente pasa esto. O sea, las dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera tienen esas facultades en otros países. Pero en otros países, el que tú voltees a la UIF y le digas de tu país, oye, yo sí estoy bien y yo aquí tengo todo bien detectado y yo cumplo todas las reglas del juego y tengo mis procesos adecuados en materia de análisis de riesgo para el enfoque correspondiente de la ley antilavado y tengo detectados quiénes son los beneficiarios controladores y si soy obligado, reporto al día mis impuestos, las declaraciones o reportes antilavado y lo que corresponda. En ese otro país, normalmente países vinculados a la OCDE, normalmente países desarrollados, son muy rápidos en contestar y decir, ok, tienes razón, vimos algo raro acá, no lo entendíamos, pero ya lo entendimos, te podemos habilitar tu cuenta y en menos de un mes tienes tu cuenta habilitada. En México, la estimación de los expertos que asesoran empresas en estos problemas rondan de 6 meses a 36 meses. Una empresa sin cuentas bancarias durante 6 meses está muerta. En 36 meses, ya, ¿qué resuelven en 36 meses? ¿A quién le importa lo que resuelvan en 36 meses? ¿Y por qué? Porque nuestra capacidad presupuestaria no da para que tengan suficientes funcionarios en la UIF, ni suficientes computadoras, ni conexiones a internet, ni cosas que los hagan reaccionar aceleradamente en la atención de los usuarios del sistema financiero, de los pues no les puedo decir contribuyentes, porque no son contribuyentes para los efectos en este caso, pero de los ciudadanos y de las empresas que pudieran ser afectadas en su gestionar. Es bueno que tenga herramientas en la UIF y que ataque al crimen organizado y que resuelva la problemática de seguridad, cosa que no está haciendo, pero bueno, qué bueno que tengan las herramientas y al menos se sepa que lo van a intentar. Qué malo que viviendo en un país que todo es supralento, teniendo una predisposición de disminuir presupuestos para el próximo año a toda dependencia, federales, estatales y municipales, todo va a ser mucho más lento. Y entonces el destino de las empresas que llegan a tener un problema de este tipo es quebranto. Punto. ¿No? Pero bueno, eso es algo que yo planteo y aporto en mi entender de estos tópicos. ¿Qué dice IMEF para el cierre?
Uno, tema de análisis. Una gráfica que nos aportan en el boletín, que puede descargarse desde la página de imef.org.mx. Y dos, que, ¿cómo se llama? Que, pues es una que hemos comentado aquí desde hace como 3 años. No, 5 años. La economía mexicana, desde el 94, armonizada la economía americana, énfasis marcado en la producción industrial, se está desalineando notoriamente de la economía de Estados Unidos. La economía mexicana y Estados Unidos se movían siempre prácticamente igual. Hay momentos de separación, o sea, no son la misma economía, obvio. Pero hasta el 2020, y podríamos decir realmente hasta mediados de 2019, las economías tenían una tendencia de movilidad equiparable entre ambos países. Durante 2019, con la pandemia y toda la exacerbación compleja de modificaciones de políticas públicas, modificación conductual de gobierno mexicano, modificaciones constitucionales y además legales en el marco jurídico mexicano, modificaciones presupuestarias y de tendencia presupuestaria en nuestro país, paralelo con las políticas estadounidenses de vaivén entre Trump 1.0, Biden, Trump 2.0, y el contexto global está provocando notoriamente que la economía mexicana, uno, esté por debajo de la americana en tasa de crecimiento, cosa que no pasaba antes, casi siempre estábamos por encima, y dos, nuestra economía se vaya ralentizando, cada vez creciendo más plana, y la americana pues trae su crecimiento y sus situaciones que también traen unos riesgos enormes y de los cuales voy a hablar ahorita en el siguiente segmento, pero con información a junio de este año, con datos oportunos del segundo trimestre del Producto Interno Bruto, la economía mexicana se ha desalineado de la economía de Estados Unidos. Y eso trae implicaciones de capacidad de generación de empleo y de estabilidad financiera para los mexicanos delicada. Dos, expectativas al cierre del año. El marco macroeconómico para este año va a ser que México crezca 1.20% de PIB, que sí es crecimiento, que está lejísimos de la expectativa de la Secretaría de Hacienda, que tocaba un techo de 2.5 puntos y que no da pauta para ayudar al desarrollo. Y para colmo, como cada año vengo diciendo desde que arrancamos el programa en 2003, vamos perdiendo tiempo respecto al gran problema demográfico que se nos viene. Esto es, en 10 años, la generación X va a empezar a retirarse o a llegar a edad de retiro y no va a haber dinero para su retiro. Y las generaciones siguientes en volumen no son tan grandes en número como los miembros de la generación X y los boomers que sigan viviendo para entonces. Y eso significa que vamos a tener gente con baja capacidad, con baja formalidad, con baja productividad, manteniéndonos a todos, y eso no va a dar una cuenta grata que digamos. Inflación a cierre de 2026, 4%. Está en 3.15. Prácticamente está en la meta de la convergencia. Sin embargo, Banco de México, Hacienda, IMEF y todo el mundo sabemos que se va a rebotar en los siguientes meses precisamente por el tema de los hidrocarburos y el problema con Hormuz, más los costos inherentes en el contexto de nuestras políticas públicas, énfasis marcado en las laborales, que mañana haremos un buen análisis en Chihuahua con el Congreso Nacional Laboral de ANADE. Balance público tradicional podría, ahorita México tiene 5% del déficit de PIB, podría llegar a 4%. El gobierno mexicano sí ha hecho algo este año al respecto, que es contraer gasto público. Como consecuencia, también traemos un crecimiento económico contra la lona, porque está estancado consumo e inversión, como dijimos al principio, y luego el gobierno se echa para atrás en gasto, pues entonces eso trae una ecuación para la economía mala, pero ayuda un poco a contraer el déficit. Sin embargo, 4% de déficit no es algo funcional. Tasa de política monetaria, 6.50, en consonancia con la inflación, ahí tendrá que quedarse. Empleo del Seguro Social, 275,000 empleos, y esto, si no seguimos perdiendo, es probable que se recupere algo, sobre todo al cierre del año. Tipo de cambio a finales de este año, 17.90, sería casi perder un peso completo. La verdad, yo creo que va a ir bajando la expectativa de tipo de cambio al final del año,
porque la depreciación del dólar es fuerte y por ende y en consecuencia, en mucho, la apreciación del peso. Cuenta corriente menos 0.80, eso mantiene estabilidad en el tiempo con todo y lo distorsionado de nuestro crecimiento económico. Seguimos siendo altamente exportadores y teniendo un alcance idóneo en el proceso con Estados Unidos. Pero México, o sea, tiene superávit comercial, cuenta corriente con Estados Unidos, pero con el mundo, integralmente hablando, tenemos un déficit y eso tenemos que tenerlo en cabeza. Finalmente, marco macroeconómico 2027, mejoraríamos recuperación hacia 1.8%, Hacienda trae 2.5%, inflación 3.90%, Hacienda trae 3%, balanza público tradicional 3.90%, Hacienda trae 3%, no vamos a resolver. Vamos a ver que se va a volver a endeudar el gobierno, a menos que salieran con que no se va a endeudar el gobierno, ¿de dónde, no? Tasa de política monetaria 6.50 sin movimiento conforme a un criterio de que la inflación se va a estancar alta. Ya está por debajo de 400 puntos base, pero está alta. Empleo de Seguro Social, 339,000 contra los 275,000 actuales es mejor, pero recordemos, México con su constructo demográfico debería estar generando 1,5 millones de empleos formales por año. 339,000, estamos en la lona. Tipo de cambio 18.50, depreciación consecuencial con la estabilización del dólar, si es que se estabiliza. Y pues quién sabe qué pase en noviembre con las elecciones americanas como para que empiecen a cambiar las políticas públicas que en su caso induzcan la estabilización o no del dólar. Para colmo, ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar a profundidad del tema Estados Unidos. Pero bueno, cuenta corriente 1%, estable, de nuevo, con Estados Unidos tenemos una cuenta corriente superavitaria, pero con el mundo, integralmente hablando, pues se pone deficitaria. Me mandan a corte comercial, no se vaya, siga con nosotros aquí en... Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento, y pues ahí Álvaro Altamirano, presidente nacional de ANADE, invitándonos al Congreso Nacional Laboral. Mañana arrancamos hacia las 2 de la tarde, Courtyard Marriott en la ciudad de Chihuahua. Y es mañana toda la tarde y el viernes por la mañana. Temas muy variados, todos en el entorno laboral, en la óptica de la empresa. Bueno, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Ya vimos a IMEF en su planteamiento. En Estados Unidos tenemos una alarma roja, muy compleja. Esta información que voy a hablar es información pública, o sea, vamos, los bonos en Estados Unidos están altísimos y luego hoy tomaron acciones en el Departamento del Tesoro y bajó un poco, ¿no?, la tasa de interés. Recordemos que los gobiernos, por medio de sus bancos centrales, fijan una tasa, ¿no? O sea, dicen, bueno, el Banco de la Reserva Federal dice que la tasa debe ser, no sé, 2%, lo que sea, 2.5%. Y hace actos para lograrlo, vendiendo o comprando
instrumentos financieros, énfasis marcado, liquidez, billetes y monedas, para que la tasa se fije a ese criterio. Y como es la tasa de tasas dentro del país, esa tasa provoque un impacto en el valor de todas las demás tasas, tanto públicas como privadas. Públicas, en Estados Unidos hablamos de los Treasury Bills, que son como los CETES, pero americanos, o los bonds emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Cuando nuestro expresidente López Obrador decía que él no endeudaba para nada a México, era una verdad a medias, porque a lo que se refería es que no iba al exterior a solicitar deuda externa. En 2024 lo hizo y se fue con todo. Pero bueno, ese es otro tema. Todos los días el gobierno requiere dinero para operar, desde el día 1 de enero. Y los primeros recursos líquidos que va a obtener son hasta el 17 de enero, cuando la gente empieza a pagar sus impuestos, normalmente, ¿no? Digo, hay gente medio loca que los paga desde el día 1, pero pues eso son la minoría. La mayoría ni siquiera los paga el 17 en realidad, por la informalidad que destaca nuestro país. Pero bueno, el punto es, todos los días necesita dinero. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Emite deuda. Deudas de corto plazo, 28 días, deudas de mediano plazo, 6 meses, 1 año, deudas de largo plazo, 5 años, 10 años. En México hemos emitido bonos de 100 años. Usted piense qué significa eso. Un bono, así es un pagaré. Oye, préstame dinero y te lo pago en 100 años. Pues, obviamente no me lo vas a pagar a mí. Yo eventualmente lo venderé en el mercado secundario y pues, el día que tengas que pagar, lo pagarás a alguien más y ya no vas a ser tú. O sea, tu país lo vas a pagar, pero pues el secretario de Hacienda que esté en ese momento en 100 años, ¿verdad? Esa es la realidad en el manejo financiero de los países. Todos los días se requiere dinero, todas las semanas se hacen subastas de bonos, CETES y cosas así. Esto en México. En Estados Unidos, lo correspondiente con Treasury Bills, bonds, etc. Bueno, el tema de Trump de ser tan enfático con la Reserva Federal de que bajen las tasas es para que bajen el costo del dinero del endeudamiento. Porque una postura ideológica mercantilista como la que va en el contexto del gobierno de Donald Trump requiere mucho flujo para construir un Tren Maya o, bueno, en Estados Unidos invadir un estrecho de Hormuz o lo que sea que estén haciendo. Pero el gobierno de Estados Unidos, también con su ideología a favor del sector empresarial, baja tasas de impuestos. Entonces, ellos bajan tasas, pero no contraen gasto de gobierno, incrementan gasto de gobierno. Y vamos, la guerra no esperada contra Irán ha generado un costo exuberante. Los impactos derivados de, por ejemplo, despedir a tanta gente en materia de empleo de funcionarios públicos en Estados Unidos, federales, han tenido un costo. La situación económica en la Unión Americana con respecto a las conductas relativas al departamento ICE o al grupo policial de migración ICE, o en su caso a los jueces renovados en materia migratoria, o en su caso tantos juicios que está enfrentando el gobierno, pues crean un gasto que al ser más en cantidad que lo que pasaba en los gobiernos anteriores, pues es más gasto, ¿no? Digo, el mejor ejemplo nada más es la guerra de Hormuz y los apoyos a Ucrania que vienen desde antes, ¿verdad? Pero todo esto aglomerado pues implica un gasto militar muy alto. Hay gastos locales, hay compras que ha decidido el gobierno de Trump ejercer, como comprar una proporción de la empresa Dell, si no me equivoco, la de las computadoras Dell, ¿no? O llegar a acuerdos con otros países en donde hay intercambios financieros y monetarios. Bueno, recientemente el gobierno de Estados Unidos decidió hacer un apoyo financiero al Banco Central de Japón y en general a Japón, generando una aportación de dinero de bonos japoneses, más bien de yenes japoneses, pero los compró con recursos de deuda en Europa. Entonces, realmente, usando dinero de otros a su cargo, hizo lo que le llaman un bailout, un rescate a Japón. Y este asunto trae implicaciones, primero de molestia en Europa, porque pues de repente les hicieron una distorsión en las finanzas del Banco Central Europeo por usar entre 5 y 10 mil millones de dólares con esos fondos de euros, y en particular bonos soberanos franceses, y de repente se mueven a Japón. Ayudan a Japón, comprometen al gobierno de Estados Unidos
hacen que gaste un dinero, pero de otro a su cargo. Entonces, el otro se molesta, que ya está molesto con varios tratos que ha tenido y sufrido en el contexto del tema arancelario y otro tipo de asuntos geopolíticos, pero que es tu socio principal a nivel global, la eurozona. Luego, 2, apoyas a un país que probablemente ni siquiera necesitaba el apoyo, y sí traía problemas Japón en ciertos tópicos, pero en mucho este tipo de apoyos provocan otra cosa consecuencial, que es el carry trade, y eso puede traer consecuencias a México fortísimas. El carry trade es un proceso en donde los especuladores que están en bolsa y sobre todo en materia de mercados de divisas pueden ir a pedir dinero a Japón a tasa cero y venir a invertirlos a países como México, que pagamos tasas de 6.5% o de Estados Unidos con 3%. Ese tipo de movimientos ha estado provocando que las tasas de bonos de largo plazo de Estados Unidos estallen. Aun cuando el intento del gobierno y del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos está buscando bajar las tasas o contenerlas, se están disparando. Esas disparidades, más allá de que algunos medio esotéricamente lo vean como la premonición de una crisis, tienen el significado de la confianza o no en el sistema jurídico financiero, en este caso estadounidense, y enfáticamente de la capacidad de pago del gobierno. O sea, le están cobrando más caro el dinero de largo plazo, que además es el dinero más importante que cobra para la operación gubernamental de infraestructura, de largo plazo, de inversión. O sea, en el corto plazo sobrevives para pagar sueldos y el poquito papel que les mandes a tus dependencias y lo que sea, ¿no? En el diario con recursos de corto plazo. Pero el de largo plazo es el que sirve para la infraestructura. Y ese tema de que se esté disparando este rescate de la moneda japonesa, pues trae implicaciones que puede provocar una distorsión en la economía estadounidense, indirectamente en la europea y por supuesto que en la mexicana. Y al final del día el rescate, que aglomera hacia 88 mil millones de dólares en los 2 días que se desarrolló hace unas semanas, pues realmente ni siquiera termina de ayudar a Japón en lo que se necesitaba realmente. Esto es, aparentemente quedan bien en un escenario donde no necesitaban quedar bien y además no están quedando bien porque no están resolviendo el problema neurálgico y están provocando riesgos extraordinarios. Entonces, México, con sus problemas narrados en los primeros 3 segmentos, sobre todo la parte fiscal, a punto de traer una reforma fiscal el 8 de septiembre, un paquete económico de gobierno, que no va a incrementar impuestos a reserva probablemente de la frontera, que nos quiten el 8% de IVA, o en otras partes del país que de repente quiten algunos estímulos, como los de diésel o gasolina, y traigan como consecuencia inflación en medio de un escenario de escasez de hidrocarburos, o, por ejemplo, vamos a pensar, es tasa exenta el arrendamiento de vivienda para propósitos de vivienda. Bueno, ¿qué pasa si de repente nos dijeran, no, pues ya no es tasa exenta, ya se cobra IVA? Pues ya tu renta no solo va a subir lo que suba la renta cada año, sino va a subir el costo del impuesto. Entonces, no solo están esos problemas, sino ahora también traemos problemas importantes desde la estructura financiera estadounidense. Y ante ello, pues traemos una implicación delicada que yo no sé qué tan sostenible vaya a lograrse en el tiempo para efectos de destacar con énfasis marcado una oportunidad para que México resuelva estos problemas financieros. O sea, se van acotando nuestras oportunidades. Nuestro gobierno no ejerce las políticas públicas inherentes y correspondientes, y no solo las fiscales, integralmente hablando, y pues posiblemente pronto podamos decir el futuro nos alcanzó. Ojalá no tengamos que decirlo. Pero las cosas se están poniendo complicadas en la Unión Americana con ese tema y en México pues ya están complicadas desde hace tiempo. Así que veremos cómo evoluciona. Mientras tanto, nos vamos. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. El programa va a estar listo, disponible para usted, aunque estemos en el Congreso Nacional Laboral. Y si usted va al Congreso, pues ahí nos vemos en la ciudad de Chihuahua. Arturo Galarza, gracias por tu apoyo en cabina. Que tengan muy buenas tardes todos ustedes.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.